Con este programa, PDVSA Centro de Arte La Estancia cambia tu forma de vivir la cultura. El 17 de julio de 1566 muere en España, ya bastante viejo, Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas es uno de los personajes más representativos y más importantes, si se quiere, de lo que podríamos llamar el pequeño aspecto positivo que se le puede encontrar a esa monstruosidad que fue la conquista española. Y positivo justamente porque fue enemigo de las consecuencias de esa conquista, porque fue defensor de los indios, porque fue defensor de los derechos humanos y porque escribió numerosos trabajos denunciando las brutalidades que acompañaban esa conquista. Conquista que él en todo caso no podía menos que justificar desde el punto de vista cristiano, siempre y cuando el cristianismo se impusiera por vía pacífica y no por la vía violenta que aplicaban usualmente los conquistadores. Pero la vida de Bartolomé de las Casas, que es demasiado larga para comentarla aquí, ni siquiera posible resumirla, por tanto solo quisiera señalar unas pocas cosas, es una vida en la cual justamente hay un proceso que lo lleva a él de ser conquistador mismo al principio, encomendero al principio, para convertirse luego en un sacerdote que defiende los derechos de los indios y que quiere que la justicia se aplique a los indígenas americanos. Y por eso el título de protector de los indios, que incluso se lo dio el propio gobierno español en su momento. Bartolomé de las Casas nació probablemente 1474 según algunos, 1484 según otros, una diferencia sustancial de 10 años. Debió nacer en Sevilla o en Triana, no es muy seguro tampoco el sitio de su nacimiento. En todo caso era de la pequeña nobleza y su padre, llamado Pedro de las Casas, vino a América en el segundo viaje de Colón. Él se incorporó justamente al proceso de conquista en 1502, vino con la expedición de Obando, Nicolás de Obando, fue a la Española, hacia lo que es hoy República Dominicana y Haití, anduvo por allí, participó en expediciones de conquista, recibió una encomienda, después participó también en Cuba, estuvo en Cuba y participó con Diego Velázquez en parte de la conquista de Cuba. Ya para esa época era sacerdote, era capellán de Pánfilo de Narváez. En realidad él empezó a sentir cierta preocupación por las consecuencias de la conquista y no hay duda de que el famoso sermón en la Española del sacerdote dominico Antonio de Montesinos, que denunció en un acto en la iglesia, en una misa, en una reunión de los conquistadores, fue el primero en denunciar los crímenes horribles de los conquistadores. No hay duda de que eso incidió sobre él. Sin embargo, el resultado no fue inmediato, porque él siguió siendo encomendero todavía después de eso y justamente estuvo en Cuba en plan de encomendero y recibió un repartimiento. Fue alrededor de 1515 cuando él toma ya una conciencia clara de las monstruosidades que acompañan la conquista y empieza un ciclo que lo va a acompañar buena parte de su vida, de ir a España y volver a América, ir a España y volver a América, para hacer denuncias en España, la mayor parte de ellas sin ningún resultado, y en ese proceso él va a irse radicalizando en sus denuncias contra la conquista. En su primer viaje él abandona la encomienda que tiene para hacerse sacerdote, finalmente termina vinculándose a los dominicos por influencia de Montesinos, con quien estuvo en España, si no me equivoco, en 1515, y se integró pues, a los dominicos, se hizo pues fraile dominico. En varios de esos viajes él trató siempre de encontrar justicia para los indígenas. Estuvo allí en 1515, su intención era había primero hablado con Fernando el Católico, pero sin mucho resultado. Intentó hablar con el cardenal Cisneros, luego de la muerte de Fernando el Católico, pero también después de la muerte del cardenal Cisneros y la llegada de Carlos V al poder. Trató varias veces de manera infructuosa hablar con Carlos V, volvió otra vez a América. Incluso en una de esas oportunidades consiguió que le dieran un territorio para aplicar una política de encomiendas pacíficas con buenas relaciones con los indígenas, que fue un experimento que llevó a cabo aquí justamente en Cumaná y que terminó en un fracaso, porque los indígenas incluso se habían adaptado de alguna forma a un buen trato por parte de los misioneros,
pero empezaron a venir algunos conquistadores a secuestrarlos, a esclavizarlos, y los indígenas pensaron que los sacerdotes estaban en el negocio de la explotación, se rebelaron, mataron a todos los monjes, y eso trajo entonces como consecuencia una represión violenta contra ellos, que lo que hizo fue acentuar su rebeldía. Es decir, se convenció a las casas de que no había ninguna esperanza por esa vía, y siguió denunciando los crímenes contra los indígenas en España. Allí finalmente se logró en 1542, logró ya con Carlos V en su pleno poder, en una reunión que se hizo en Valladolid, logró que se aprobaran las llamadas leyes nuevas, que acababan con las encomiendas y que obligaban a los conquistadores a un buen trato con respecto a los indios. Esas leyes nuevas fueron un fracaso, porque en el Perú provocaron una rebelión de Gonzalo Pizarro, y en general hubo un rechazo profundo de los conquistadores, y al final quedaron, como muchas otras cosas, en nada. Y también participó en una famosa discusión con Sepúlveda. Sepúlveda era el teólogo al servicio de los encomenderos, y en esa discusión se enfrentaron las casas y Sepúlveda, y el resultado no fue muy favorable a las casas. En una de esas oportunidades, las casas estuvo en América, en Guatemala, en Chiapas, y allí fue obispo de Chiapas, vivió varios años allí, y luego finalmente regresó a España, donde murió. Lo más importante de las casas es la obra que dejó, y particularmente esa obra en el tiempo en que vivió solo se redujo a un pequeño libro, que es la descripción la brevísima descripción de la destrucción de las Indias, donde hace una denuncia contundente de los crímenes de los conquistadores, cosa que le ganó el odio de numerosos conquistadores y autoridades españolas, porque lo convirtió en el punto de partida de la llamada leyenda negra, es decir, de la denuncia de los crímenes de España, e incluso el rechazo del propio poder español. Eso hace que las casas solo hubiera podido publicar ese libro en vida, ese pequeño libro, que fue utilizado, por supuesto, aprovechado por los enemigos de España, con toda razón, y la mayor parte de su obra, de su extraordinaria, inmensa obra, una historia de las Indias, una apologética historia de las Indias, se quedaran sin publicar y solo fueran publicadas en el siglo XIX, ya después de la independencia. De cualquier forma que sea, las casas entonces un personaje sumamente importante de este periodo histórico, y es considerado con toda razón como uno de los precursores de la defensa de los derechos humanos, y no solo de la defensa específica de los indígenas, a los cuales defendió insistentemente a lo largo de toda su vida, pero por lo menos de buena parte de su vida. Con este programa, PDVSA Centro de Arte La Estancia cambia tu forma de vivir la cultura.